¿Cómo andás? Bien, bueno, les dije que... Qué buenas notas estás escribiendo en la política online. Ah, ¿te divierten? No. No son para divertirse, pero... Son bombas. Buenísimas, boludo. Estás con grandes gracias. Notas en la política online. Gracias. Sí. Bueno, de algunas o apoyándome en algunas de ellas, voy a compartir info con ustedes. Bueno. Porque... Ojo lo que compartís. Sí, es peligroso. Si jodido, compartíselo a Fidanza. Prefiero ignorar que quedar pegado. Yo les propuse como título que Milei cancherea con la macro, pero está jodido en política, porque a pesar de la algarabía o la jactancia con la que uno escucha a los funcionarios nacionales, esta semana tiene un desafío bastante importante en el Congreso, o sea, un desafío bastante importante en política. Pero antes de meterme con ese desafío en política, que por supuesto está vinculado a lo económico, les voy a proponer que escuchen lo que publicó el Centro de Estudios de la Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ajá. Se dedicaba a la ciudad, pero esta vez hizo un informe sobre el coeficiente de Gini y sobre distribución del ingreso en el país. Y arroja datos que son inquietantes para el progresismo bien pensante. Escuchen lo que les voy a contar. Mala noticia, porque Sí, yo soy un poco... En realidad, bueno, en realidad todos nosotros somos progresistas bien pensantes, digo, no me excluyo ahí. Pero lo que establece o lo que arroja este informe es que el coeficiente de Gini, recordemos que el coeficiente de Gini es el que mide la desigualdad, ¿no? ¿Cómo era la igualdad total? ¿Sería 1, 0? ¿Cómo es? Claro, la igualdad total sería 0. Si todos tuviéramos la misma cantidad de guita, daría 0. Estaría en 0 el coeficiente. Cuando da 1 es que uno tiene la plata de todos. Claro, exactamente, es igualdad ahí. Ok. Y lo que dice este informe es que la desigualdad se redujo entre el primer trimestre del 2024 y el segundo trimestre del 2024. ¿Se entiende? Sí, me encantó. Se redujo en un 9,3%, lo cual podría dar lugar a pensar en una mejoría, o sea, una disminución de la desigualdad, pero aclara este informe que ese descenso del coeficiente, por supuesto que no alcanza a compensar el incremento de la desigualdad ocurrido entre el segundo semestre del año pasado y el primer semestre de este año. O sea, fue tan brutal el incremento de la desigualdad con el cambio de gobierno y el caputazo de diciembre pasado, que incluso el descenso de la desigualdad del segundo trimestre de este año no alcanzó a compensar todo lo dañoso que hizo Caputo cuando asumió el gobierno de Javier Milei. ¿Sí? Ahora, este descenso de 9 puntos de un trimestre a otro explica, entre otras cosas, algunos detalles o algunos indicadores que estamos observando y que le dan bien a Milei pese a nuestro desánimo o a nuestra mirada pesimista y crítica, porque según los manuales heterodoxos con los que analizamos la economía, esto no cierra. ¿Sí? Esto no cierra, pero la desigualdad bajó. No compensa el descalabro que hicieron, pero bajó. Lo mismo se puede medir, según este informe, en cuanto a la cantidad de veces que contiene el decil más rico del país, aquellos que más guita ganan, al decil más pobre. A ver, ¿cómo es eso? Esto es, ¿cuántas veces equivale el ingreso del decil más rico al ingreso del decil más pobre? O sea, los más ricos y los más pobres. Decil es la cantidad de 10% más rico, fragmentos en que se divide el total de la población. Entonces, este informe lo que dice es que la brecha de la desigualdad a fines del año pasado establecía que los que más ganaban 16 veces más que los que menos ganaban. ¿Sí? Y que al siguiente trimestre, insisto, después del caputazo, pasó a ser de 23 veces la diferencia entre los que más ganaban y los que menos ganaban. Y que en el segundo trimestre esa brecha bajó a 19 veces. ¿Sí? Ok. Con lo cual,
no compensás de nuevo lo que perdiste con el inicio del gobierno de Milei y sus políticas, pero estás mostrando un camino que para aquellos que la estaban pasando como el tuje, ni bien cambió el gobierno, no es que tampoco la pasaran como en Suiza el año pasado, pero ni bien cambió el gobierno, empezaron a pasarla realmente peor. Bueno, un porcentaje de esos que empezaron a pasarla realmente peor, desastrosamente, más o menos se recuperó en el curso del año. Con esto yo no estoy celebrando las políticas de Milei. No, ya sabemos. Lo que estoy diciendo es que cuando se piensa la política y la economía hay que elegir muy bien qué datos se leen y cómo se leen, porque después hacemos cagada con la interpretación. Pero estos son algunos de los indicadores que hacen que Milei se golpee el pecho y diga, yo estoy haciendo las cosas bien. Claro. ¿Sí? Por más que nosotros sepamos que esto es un nuevo industricidio que lleva al colapso y que probablemente más temprano que tarde explote. Es relativo también la forma de leerlo, porque si vos metes una devaluación gigante, apenas asumís 25% de inflación y después baja la inflación. Es lo mismo, bajó la inflación, sí, pero en los primeros meses. Es lo que dije, que justamente por eso. Lo que Cuando vos mandaron a produjiste 23, claro, es tan grande y ahora 19. que cuando rebotás, lo que mejorás no alcanza a compensar el daño que causaste. Es más probable que lo que dice Milei, que ahora está bajando la pobreza, efectivamente, con respecto al primer trimestre, sea verdad también, pero también... Este informe dice eso, claro, que la pobreza está bajando en el segundo semestre. Ah, mira. pero metiste a 5 millones nuevos de pobres, no llegaste a compensar eso tampoco. Claro, llegaste a 54% después del 40 y pico y ahora ya está en 51 la pobreza. Claro. Pero... Bien. esos indicadores, estamos discutiendo en medio de la mierda, pero es lo que se está discutiendo, que a Milei le va mejorando. O sea, exacto. Es una locura. Pero no forma parte de la hay que meterse táctica. en la discusión, qué sé yo. Para mí fue esto que está pasando era la táctica del principio. Y dinamitar todo, 17.000 ajustar mucho, hacer todo, pero después una recuperación lenta, pero no sé si alguna vez va a alcanzar incluso a lo que recibió. Es una No lo táctica sabemos. que el tipo aplica a todo, ¿no? El 17.000% de inflación. Y bueno, después la dejo en 300 y la verdad que es buenísimo, soy un capo, ¿no? La pregunta es si va a sostener este horizonte de mejoría o no. Por ejemplo, el informe... igual me llama la atención que el Obvio. decil, para mí era más la diferencia. Que sean 20 veces más el Esto decil está más hecho rico según del datos decil más. oficiales del Lo INDEC. que pasa es Pobre. que dentro del decil ese, del 10% más que más gana en el país, está en una clase media alta acomodada por ahí. Y en el 1% Porque- están los ultra mega millonarios. Hay de todo ahí en ese 10%. Claro, pero por eso me parece poco, en realidad. No me parece tan malo. Pensé que era peor. Sí, Porque puede hay ser. gente que gana Muchísimo. Claro. Incalculable. 20.000, 30.000, 40.000 dólares por mes. Que son muchos. Y son muchos los que ganan 400.000 pesos Pero por mes. yo había leído un informe hace poco, si no estoy equivocado, no me acuerdo la cifra exacta, pero si ganás 1,5 millones de pesos ya estás en el decil más alto, más o menos. Claro. Sí, creo que un poquito más, pero Un poquito es por ahí. más por ahí, sí. Arriba de los dos O sea, palos. por eso digo. estás Y muy eso alto. entonces debe acolchonar. Entonces, dentro del 10% están esos y están los que sí. Si ganás arriba de 2 palos, ya estás entre los que pagan impuestos a las ganancias. Claro, O sea, un soltero claro. que supere el palo 800 garpa impuesto a las ganancias. Claro. Un laburante casado y con hijos, cuando supera los 2 palos 200, paga impuesto a las ganancias. Bueno, Pero entonces, estos está- indicadores hacen que Milei cancheree. Claro. ¿Sí? Por más que nosotros veamos el desastre que produjo, el tipo dice, yo estoy cambiando las condiciones de vida, estoy en un sendero Ujú. de mejoría. De hecho, el informe del grupo Cifra de la CTA, leyendo el presupuesto presentado por Javier Milei en esa bochornosa jornada de acting en el Congreso, el 15 de septiembre pasado, lo que hace es calcular que el gobierno estima una proyección al alza de las exportaciones. Dice, este año las exportaciones aumentaron un 23% con respecto al año anterior y el año que viene se proyecta un crecimiento de las exportaciones del 7%. Lo mismo dice que va a expandirse el consumo interno del sector público y sector privado. Digo, las variables que proyecta Milei, por más que no se sepa mucho en base a qué y por más que se sostenga la incertidumbre respecto de que efectivamente se corroboren los hechos, son auspiciosas. Entonces la pregunta por la mejoría Sí. a nosotros nos da que es insostenible lo que pueda llegar a concretar Javier Milei, pero también
insisto con lo que dije la semana pasada, nosotros explicamos a lo largo de todo el año que Milei la chocaba, que Milei devaluaba de vuelta durante este año, sea en marzo, sea en junio, eso no pasó. No lo chocó. Y ahora están diciendo que devalúa el año que viene después de las elecciones. Entonces, andás a ver. Está todo bien. También es verdad, hay que agregar que Milei la puede cancherear, estos números pueden ser favorables, y qué sé yo, porque tienen a toda la mierda de los medios bancándolo. Muy bien. Porque estos números con un gobierno peronista serían los peores números del mundo. Muy bien. Entonces, eso también es parte de esta realidad. Milei solo no es nada. La gran pregunta es esa, ¿no? Si, como estamos acostumbrados a debatir nosotros, la inflación es producto de una multicausalidad de factores, y Milei lo que hizo fue cortar la emisión y con eso desaceleró la inflación. Sí. Yo estoy tentado de pensar, en base a la escuela en la que me formé, que no fue solo haber interrumpido la emisión monetaria, sino que también hubo una disciplina o un ordenamiento por convicción o por cinismo de la clase dominante argentina para que los precios de los alimentos no sigan subiendo o se desaceleren paulatinamente. Sí. Que es lo que no puede hacer por convicción un gobierno popular. Porque el gobierno popular te habla con racionalidad y los tipos contestan con el capricho. Claro. Por más que su rentabilidad hubiera aumentado, te dicen, no, bueno, yo la quiero toda, yo quiero que vos te vayas, yo quiero que vos no vuelvas, voy a generar más inflación y vos no volvés más. Y me gustaría me gustaría saber de qué números estaríamos hablando si los servicios estuvieran incluidos en la inflación, ¿no? Porque estamos todos pagando 10 veces más de servicio, 10 veces más, 1000% o 1500% en algunos casos, y eso no se refleja en cero en la inflación. Bueno. O aparece como un 1, no sé, los números son gigantes, boludo. Bueno, O sea, está bien eso. Vos tuviste un 1000%. El alquiler no está o contemplado en la medición de inflación. Tampoco. Pero, Bueno. Entonces, claro, tenés un 3. Y a lo mejor ese 3 es un 13. bueno, eso que vos decís está marcado en el informe del Grupo Cifra, porque justamente detecta que el alza de los servicios públicos, no solo el transporte público, sino servicios de gas, electricidad, etcétera, impacta de una manera muy voluminosa sobre los ingresos de la clase media, pero que la desaceleración del precio de los alimentos tiene, digamos, un impacto positivo en la percepción de los sectores populares que destinan el 80% de sus ingresos al consumo de alimentos. Porque la gente aceptó la condena de pagar 70.000, 150.000, aceptó esa condena. Pero porque además los sectores populares viajan menos, sí, o usan menos servicios, sí, que los que utiliza la clase media. Entonces, el mayor impacto, ajá, económico de las políticas de Javier Milei se produce sobre los sectores medios, ¿no? Está bien. Bueno, eso está explicitado en el informe del Grupo Cifra. Ahora, decimos, Milei cancherea con lo económico, no sabemos hasta cuándo tiene soga y probablemente la soga la tenga hasta que la política se la ponga de sombrero. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy se discuten dos expedientes en la Cámara de Diputados si efectivamente logran los opositores llegar al quórum. Menem está apretando a medio mundo. Karina Milei y Menem hicieron una gira por las provincias del litoral, sí, durante el fin de semana, buscando que los gobernadores apoyen el canje de deuda de Caputo a cambio de obras públicas que siempre se prometen pero nunca llegan. Y entonces también están tratando de bajar la sesión de hoy. Hoy hay sesión, o habría sesión, a las 15, y se tiene que discutir el proyecto de ley que empujaron los pichetistas y los radicales de Manes para modificar la ley 26.122, que es la ley que regula la vigencia de los DNU. Es una ley impulsada por Cristina Kirchner allá por 2005 y que establece que para voltear un DNU vos tenés que rechazarlo en ambas cámaras del Congreso de la Nación. ¿Qué quiere hacer el pichetismo, el radicalismo, con el apoyo del peronismo? Bueno, quiere que a partir de ahora, con el rechazo de una sola cámara, un DNU quede anulado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Milei está gobernando a fuerza de decretos. Si vos observás la actividad parlamentaria de este año, solamente sacó la ley bases y un par de leyes más que tienen que ver con convenios internacionales, boludeces básicamente, sí, pero poco y nada
salió en términos de leyes discutidas políticamente que incidan o impacten en la vida de la gente. Gobierna a partir de decretos. Entonces el Congreso dice, basta, yo te voy a caminar y te voy a dar vuelta este recurso, esta facultad que vos tenés, y te vas a ver en figurillas para gobernar si no apelás al Congreso de la Nación. Se supone que están a esta hora los legisladores suficientes como para que haya quórum a las 3 de la tarde. Se supone que están por encima de los 131 legisladores, necesitan 129 para que se abra la sesión, y se supone que además de esos 131 legisladores habría alrededor de 135 para votar a favor de la modificación de la ley, con lo cual la ley obtendría media sanción hoy si no pasa nada raro, si no hay un cisne negro. Ajá. Pese a las presiones de Menem y compañía, ¿no? ¿Es verdad, Ipi, que quieren que la discusión sea corta para no darle margen para eso? Y eso es lo que siempre busca aquel que tenga los votos, claro, achicar cualquier firulete, porque en una curva puedes perder a uno. Claro. De hecho, por ejemplo, los 4 legisladores de Jalil están en duda para dar quórum esta tarde. Son Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, que es la esposa de Jalil, y la acusan de ser una camporista tardía, por eso capaz que ella baja igual al recinto. Y después están Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega. Y el jujeño Snopek es otro de los que está enojado por la interna del PJ en Jujuy, porque está suspendida ante el pedido o el reclamo judicial de Diego Martín Palmieri, que es uno de los socios de Rubén Rivarola, que fue titular del PJ hasta que intervinieron en el partido y lo eyectaron porque le brindaba su acuerdo a su amigo Gerardo Morales para hacer la reforma constitucional y otras andanzas, entre ellas mantener presa a Milagro Sala. Ahora Rivarola está en la lista de la Cámpora, Snopek apoya a Cristina, Carolina Moisés, que fue candidata con Rivarola a la gobernación. No, déjame terminar esto hasta que lo entiendas. No entendí. Por eso, esperá. Rivarola está en la lista con la Cámpora. Rivarola está en la lista. Snopek también. Snopek también apoya a Cristina Kirchner. O sea, está en la lista con la Cámpora. Y Carolina Moisés, que fue candidata a vicegobernadora con Rivarola, pero que fue la que lo denunció a Rivarola para que interviniera en el PJ, ahora está en la lista de enfrente. Y Diego Palmieri, que es socio de Rivarola, fue el que presentó la denuncia en la justicia de Jujuy para frenar la elección del PJ. Se encarajinó todo, se suspendió la elección, y lo que dicen en el entorno de Snopek es: a mí me llaman cuando hay que poner la carita o cuando hay leyes difíciles, pero después me forrean, así que ahora minga que voy. Okay. Bueno. Entonces, negociando por la propia, te complica el quórum. Ahora, mi cuenta es que a pesar de esos 5 faltazos, si efectivamente se produjeran esos 5 faltazos, hay quórum. Por lo menos mi cuenta Está antes bien. de venir acá era esa. El bloque de Pichetto, por ejemplo, apoya. El bloque de Pichetto además es autor de la ley que se discute, pone 12. Me llegó que Pichetto por ahí... Claro, pero- O sea, no se abstiene él porque él defendió la ley del 2006. Pichetto no votaría, pero son Sí. 16 legisladores. Claro. Hay 12 que ponen la manito, parece. ¿Podemos no hacernos los boludos un minuto Sí. y volver a Rivarola? Sí. Digo, porque después, viste, uno te tiran con las internas, con el traidor, con el que se lava las manos, con el Judas, con Poncio Pilato, con San Juan el Bautista, con Job, que estaba dentro de la ballena. Te tiran con la Biblia por la cabeza. Pero hacemos acuerdo con Rivarola, y me parece perfecto que hagan acuerdos con este sorete de Rivarola, amigo de Gerardo Morales. Bueno, a ver si se acomoda. No sé. Está bien, yo confío en Cristina. Ahora, con Rivarola tenemos negocio, y con Kicillof es un traidor. Claro. A mí eso no la entiendo y no la quiero entender. Tiene una explicación. Perdón, y no lo quiero entender. Está bien, lo que decís es correcto, yo comparto esa postura tuya, esa bronca o rechazo a esa mirada o a esa explicación de la política. Lo que explican aquellos que defienden que Cristina puede cerrar un acuerdo con un horrible, pero los demás no, es que Cristina puede hacer política, pero los demás se tienen que subordinar. Y lo dicen así, abiertamente. Bueno, está bien. Pero yo ¿por también, qué? pero por eso. Pero Está después, mal, yo, está mal. yo también digo, hay que ir a buscarlo a Jaldo, boludo. Y Jaldo y Rivarola no son lo mismo. Sí. Y bueno, vamos con Jaldo también. Entonces- pero Jaldo, pero ¿entendés? ¿Viste? Entonces. Sí, yo comparto eso. Bueno, perdón. Comparto eso. Ahora, más allá de este paréntesis, esa ley debería salir
Pero sin embargo, el gobierno de Milei está preocupado políticamente y económicamente por otra cosa que se discute hoy, que es el decreto 846, que es el decreto que pidió Luis Toto Caputo para poder negociar canje de deuda sin contemplar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. La Ley de Administración Financiera en ese artículo establece que para negociar un canje de deuda el ministro de Economía tiene que mejorar alguna de las 3 condiciones previstas en un acuerdo de este tipo. Las 3 condiciones son tasa, plazo y capital. Si vos no mejorás para el Estado argentino alguna de esas 3, 2 de esas 3, no hay acuerdo que el Congreso te apruebe. Entonces, Caputo quiere poder pidió el decreto para que lo eximan de esas 3 condiciones. Poder pedir plata de manera y perdidosa. hacer lo que se le canta. Para que hacernos perder plata a todos, lo autoricemos a que perdamos plata. Ahora, yo quiero decirles una cosa. Esas 3 condiciones, o la exhibición de esas 3 condiciones, estaban contempladas en el proyecto de presupuesto que llevó Milei al Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Caputo pidió el decreto porque el plan del gobierno era no sancionar el presupuesto. ¿Se entiende? No. El plan del gobierno era no sancionar el presupuesto. Ajá. Porque no tener presupuesto para el año que viene. Exacto. Bien. ¿Por qué le convenía eso? Porque prorrogaba el del 2023. Que son monedas, está bien. Y todo el excedente de ingresos por recaudación tributaria. Se lo gastaban. O el incremento de las exportaciones, que te dije que hasta cifra proyecta, sí, se lo gastaba a discreción en un año electoral para hacer la política que se le antojara, sí, mientras seguía achicando el gasto público. Entonces, perdón, en relación a esto, Karina, Milei ahora se creó con cultura. Sí. Para seguir difundiendo las ideas de la libertad. Van a hacer política con la plata, sí, que no esté prevista, salvo que aprueben el presupuesto, en ninguna partida presupuestaria, porque vos vas a tener muchísima guita más que en 2023. Pero esto es importante remarcarlo porque para marcar que el discurso es completamente opuesto a lo que hacen. Usan la plata del Estado, de todos nosotros, para su propia campaña electoral. Pero sí, yo te digo otra cosa, Lauta. Sí. Lo que conté es que fueron a negociar con los gobernadores. Y la negociación incluye a gobernadores de todos los signos políticos. El viernes se juntó Gerardo Huertein, el nuevo canciller de Javier Milei, con todos los gobernadores del norte, desde Jalil y Gildo Infran hasta Valdés y Sadir, que es el radical jujeño. Ajá. Y lo que piden los gobernadores es hidrovía Paraná-Paraguay, gasoducto norte, obras públicas estratégicas. ¿Puedo hacer un punto Todos ahí? están pidiendo guita. Porque ahí también hay algo que que hay que señalar de vuelta, porque ya nos olvidamos, está bien, no sé hasta dónde nos vamos a hundir en esta mierda, y a lo mejor hay que hundirse y vivir abajo la mierda. Pero digo, esto que cuando contábamos, salió Karina y salió con Martín Menem de las orejitas en punta a conversar con gobernadores. Fueron a extorsionar a los gobernadores. Ajá. Esto también en un gobierno peronista sería escandaloso, inaceptable que salga abiertamente la gente del Poder Ejecutivo a hablar con un gobernador y votame que yo te doy. Eso no es así. Lo que me explican desde el entorno de algún gobernador peronista es que de ninguna manera va a cambiar voto por obra pública. Ajá. Es así, digamos. Le tengo que creer porque hasta ahora fue así. No es de uno de los gobernadores que haya acordado hasta acá. Bueno. ¿Sí? A uno le crees. No es del conjunto de gobernadores peronistas. Okay. Un gobernador no lo va a hacer. Hay 5 provincias gobernadas por mandatarios que adhieren al kirchnerismo. La de Buenos Aires por Kicillof, la de Formosa por Infran, la de Santiago del Estero por un no peronista como Gerardo Zamora, la de La Pampa por Sergio Silioto, y me está faltando una más, La Rioja por Quintela. ¿Sí? Entonces, de esos 5 que están adheridos al kirchnerismo, hay uno que dice yo no canjeo votos. No es que los otros 5 sí canjeen, pero uno sí. Uno ya dijo yo no lo hago. Ahora, me dijeron. Lo más miserable de esto, Dipi, es que le estuvieron votando todos los otros, no consiguieron nada. Son unos o poco y nada. Felices. Porque, por ejemplo, lo que se dice es que Jaldo no llega al día 5 si no llega a la guita de Nación para pagar sueldo de policía. Claro, por ejemplo. Lo tienen claro. El sueldo de la policía lo paga la Nación. Lo tienen como un pibe para los mandados. Lo tienen agarradito. Bueno, son los dimes y diretes de la política. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar?
puede, si hay quórum, que hoy la Cámara de Diputados le rechace ese decreto de Toto Caputo a Javier Milei. Ajá. Y el asunto es que José Mayans, senador titular del interbloque peronista, está preparando la sesión para este jueves en el Senado para voltear el mismo decreto del canje de deuda. Y parece que tiene los votos porque hay 4 o 5 radicales que lo bancan. O sea, está hoy en diputado, pasado mañana en el Senado, lo mismo. Podría llegar a darse eso. Ajá. Están ya desde ayer a las puteadas contra Villarroel para que no abra el recinto del Senado el jueves, porque le tiran a la mierda el decreto del canje de deuda a Javier Milei, y si tiene que ir a sancionar el presupuesto para contar con esas facilidades del canje de deuda, va a tener que sancionar un presupuesto tal y como se lo piden los gobernadores, que le van a poner los votos. Un presupuesto con obras públicas, un presupuesto con jubilaciones, un presupuesto con fondos universitarios, que es lo que rechaza Milei. O sea que Milei pudo haber canchereado en estas 2 semanas últimas, 3 semanas o un mes con la macro, pero tiene problemas en la política. Puede que se le caiga entre hoy y el jueves el decreto estrella, ¿sí? El decreto vedette. Claro. Y ahí te quiero ver cómo resolvés el presupuesto y con qué cintura política manejás el problema que se te viene. El pedido, lo de Mayans y Germán Martínez fue un pedido explícito de Cristina al Instituto Patria. La semana pasada los reunió a los dos y les dijo: quiero que traten el DNU del canje de deuda. A ver... Fue un pedido explícito que los reunió y les dijo: vayan a trabajar ya esto. Es verdad que se reunieron los candidatos de la lista del PJ, de Cristina, pero Mayans y Germán Martínez, junto con sus compañeros de bancada, hicieron una conferencia de prensa donde dijeron que iban a tratar esto al segundo día de publicado en Boletín Oficial el decreto de... Sí, pero... el decreto de... yo lo que estoy hablando es que Cristina les pidió específicamente que ya, antes de que cierre el periodo ordinario, ya lo hagan antes del 30. Yo lo que digo es que ya estaba previsto. Sí, también lo de los DNU estaba previsto. En diciembre mismo, que asume Milei y saca el primer DNU, ya se presentó un proyecto para que se vote en una sola cámara. Ya había un proyecto, en diciembre mismo. Hay un montón, pero por eso, los radicales y el macrismo tienen desde 2005 proyectos contra eso. Pero el de diciembre fue presentado especialmente por Milei. La discusión. Sí. Lo que quiero decir es que no es que Cristina, o están haciendo esto porque Cristina se los pidió, sino que ya lo barajaron desde el comienzo. Pero le metieron quinta fonda. Yo, la semana pasada lo dije yo acá, por eso. La semana que viene se viene esto porque Cristina se los pidió especialmente que apuren ahora. Sí. No que lo hagan, quizás que apuren. Sí, yo lo leí en todos lados, Dipi. Sí. Yo lo que digo, o lo que yo me permito con la información que tengo, es dudar de que Cristina maneje la voluntad de los dos bloques, como dicen en su entorno que la maneja. Ok. ¿Sí? Bueno, no. ¿Vos decís que Mayans no responde a lo que dice Cristina? Miti. ¿Vos viste a los gobernadores pronunciarse a favor de la candidatura de Cristina al PJ? Yo digo Mayans. No, por Martínez. Eso. ¿Cómo juega Mayans? Con los que habló. Mayans va con ella en la lista del PJ nacional. O sea, asume con él. ¿Y qué dice Infran? Bueno, sí. Bueno. Está bien. Infran no se pronunció y manda mensajes en contra de la cámpora de Cristina con la interna del PJ. Entonces, lo que yo digo es que Mayans juega mitad y mitad, del mismo modo que un montón de legisladores juegan a medias. Bueno, eso existe. Sí. Bueno, pero entonces, no es que Cristina maneja los dos bloques. No, pero yo no digo que no maneje, yo digo que fue un pedido específico de Cristina. Lo que digo es que los legisladores lo empujaban sin la orden de Cristina porque tienen margen de juego. Sí. No sé, capaz que lo dejaban pasar para el año que viene, si no sabemos. Si Cristina no les decía, che, háganlo ahora. Bueno, no, está bien, la información que tengo yo es que no. Bueno, listo, pero digo, lo que quiero decir es eso. Tanto cuesta que Cristina maneje los bloques, y cada vez cuesta más, que hay 5 legisladores que pueden ser don nadie, que amagan con no ir al recinto hoy. Ajá. No los puede ordenar ya. Y no son los únicos que reniegan. Plata para darle. Y si es para hacer política sin plata. No sé, no es solo plata, pero bueno, es más profundo, más largo. Dipi, muchísimas gracias. Sí, tira una bomba y sale. Decí el nombre, que diga el nombre, Carla. Me parece No, Carla.